Hola, respetables estudiantes de la Universidad José Vasconcelos. Sean bienvenidos a esta nueva cápsula donde hablaremos de las etapas de la administración de riesgos. Es importante determinar que cuando hablamos de riesgos, entonces hablamos de cuestiones que nos dicen que se pone en peligro la existencia, las finanzas o una parte de la organización o del ente económico. Cuando hablamos de las etapas de la administración de riesgos, nos habla de un sistema preventivo y correctivo para todos estos elementos que pueden perjudicar la vida sana y en armonía de las empresas. Las 6 etapas que nosotros vamos a estudiar en este momento son el contexto de análisis, la identificación de los riesgos, la valoración de riesgos, la respuesta a los riesgos, las políticas de administración de riesgos y el mapa de riesgos. Estas 6 etapas me van a ayudar entonces a tener un mejor panorama, no para evitar los riesgos, sino para poder reconocerlos y afrontarlos de manera adecuada. La primera, que nos habla del contexto de análisis, es el establecimiento de los potenciales riesgos que existen dentro de la organización y fuera de la misma. Hablamos de manera interna como los procesos, el propio organigrama, las personas o los colaboradores que existen dentro de la organización y todos los elementos que dependen directamente de la administración de la empresa. Cuando hablamos del entorno, hablamos de cuestiones que tienen que ver con factores medioambientales, políticos, socioeconómicos o cualquier otro que puede afectar directamente a la empresa, pero que no se puede controlar por la empresa misma. La segunda etapa nos dice que es la identificación de riesgos, como les mencionaba al principio. Establecemos que un riesgo es la posibilidad de que un evento ocurra y sea capaz de poner en peligro el cumplimiento de los objetivos de la organización. Por lo tanto, la identificación de los riesgos nos va a permitir reconocer si existen estos eventos que pueden afectarla y definir cuáles son sus características. También nos va a ayudar a determinar qué son los elementos, las acciones o los lineamientos que nos pueden encaminar a caer en el riesgo y que por tanto hay que evitar. ¿Cuál es la diferencia entre el contexto de análisis y la identificación del riesgo? Si nosotros nos vemos en una forma comparativa en materia de salud, cuando hablamos del contexto de análisis, hablamos de que vamos a una cita con el doctor y le decimos que nos duele el estómago. Hay muchas razones por las cuales nos puede doler el estómago. Hablamos de los riesgos que pueden existir a través de infecciones virales, bacterianas, que pueden determinar también elementos que pueden ser no infecciosos, sino a través, ejemplo, de una situación de un proceso digestivo. El contexto de análisis me ayuda primero a valorar cuál es la circunstancia particular y general del ente. Esto, una vez que soy consciente del contexto, me va a ayudar a determinar entonces los riesgos potenciales que van a estar determinados en el caso de estudio. Una vez que me revisan el estómago, se me va a decir el doctor si es una infección, si es un proceso, ejemplo de una mala digestión y procederá entonces a darme las características de lo que debo de hacer para que ya no me duela y lo que voy a hacer para evitar un siguiente dolor, ¿sale? Entonces ese es cómo valoramos el contexto del análisis y la identificación de los riesgos. La tercera etapa de la administración de riesgos es la valoración de riesgos como tal, que es el conjunto de acciones por las cuales se estima la magnitud de los riesgos que identificamos, qué tanto impacta en el cumplimiento de los objetivos. Si son riesgos que además de ser potenciales van a ser catastróficos o son riesgos potenciales, es decir, que es muy probable que suceda, pero que tampoco va a ser tan dañino y que la empresa va a poder sopesar esos riesgos. Dice que se evalúan para determinar qué tan graves son para la organización y si son aceptables o no son aceptables. Hay riesgos en materia colaborativa, riesgos en materia de mano de obra que pueden ser riesgos aceptables en relación, ejemplo, en una producción a una merma, cierta cantidad de desperdicios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una producción en línea, al ser masiva, hay mayor probabilidad de que suceda algún error, pero estos
en relación a la cantidad productiva, es decir, 1 de 100 es aceptable, 80 de 100 productos que no están bien elaborados, obviamente son riesgos no aceptables. Así que no basta con identificar los riesgos que pueden ocurrir dentro de la empresa. También es necesario establecer qué tan probables son y cómo pueden afectar a la empresa, a sus colaboradores y a todo lo que se mueve dentro de la organización. La cuarta etapa es la respuesta ante los riesgos. ¿Qué hacer en caso de? Son 4 las medidas de respuesta que puede tomar una organización para administrar sus riesgos: aceptarlos, reducirlos, compartirlos y evitarlos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la respuesta ante los riesgos, se habla de aceptar un riesgo cuando, les digo, la capacidad de afectación del riesgo no es tan alta y además son elementos inevitables inherentes a la consecución de la actividad. Ejemplo, si yo ofrezco un servicio de restaurante, el riesgo de poder perder vasos y platos porque los comensales se quiebran son riesgos aceptables, los quiebran, perdón, son riesgos aceptables. Entonces, es importante que nosotros nos ubiquemos para saber cuál es la categoría del riesgo y cuál va a ser la respuesta de la organización ante el mismo. Reducirlo a través de estrategias, compartirlo o, en su caso, y que sería lo mejor, evitarlos. La quinta parte nos habla directamente, dentro de las etapas, de las políticas de administración de riesgos. Estas se van a implementar como guías para la toma de decisiones o van a fungir como criterios de acción que van a regir a todos los colaboradores, con el objetivo de disminuir los riesgos o bien disminuir el impacto de los mismos. Recordemos que las políticas son elementos que van a regir el comportamiento y las acciones de los individuos en relación a algo en específico. En este caso, en relación a la empresa misma. Por eso es importante que a partir de las políticas de administración de riesgos se fijen lineamientos sobre la protección de los recursos y vamos a conceptualizar la calificación de los riesgos, riesgos altos, riesgos medios, riesgos bajos y las consecuencias de los mismos. Así entonces vamos a dar prioridad de respuesta a la forma de administrar cada uno de los riesgos. Y por último, el mapa de riesgos. Implementamos esta herramienta organizacional que nos facilita de manera visual verificar cuál es el entendimiento de los riesgos y la definición de una estrategia para su apropiada administración, de tal manera que todos los colaboradores puedan tener de manera lúdica, de manera fácil, de manera accesible, la estimación de riesgos potenciales, las políticas que nos van a ayudar a mitigar los riesgos y sobre todo, cuál es la actuación para minimizar la consecuencia del riesgo. Bueno, espero que esta información haya sido útil para ustedes y los invito a vernos en la siguiente cápsula. Muchas gracias y hasta pronto.